No tuvo tiempo de gritar. Se oyó un crujido en el interior, como si se hubiera roto un barril lleno de vísceras podridas. En ese momento, todos los que estaban cerca sintieron un olor nauseabundo, agrio, resinoso, con un toque de leche agria y sangre vieja. Bajo la sotana, un poco más arriba de las rodillas, la tela comenzó a oscurecerse. El primer gusano salió arrastrándose por el suelo de piedra al cabo de medio minuto. Era blanco, húmedo, y según afirmó más tarde el archidiácono Milo, no se dirigía hacia la luz, sino hacia el altar. Era el final, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. La muerte de Silvestre II, el 140 y primero obispo de Roma, no comenzó en el momento de su último aliento. Comenzó en febrero, cuando el pontífice, por primera vez en 2 décadas de servicio, se negó a celebrar la liturgia en la catedral. En el informe del prefecto de la Guardia Palaciega se dice: se quejaba de un dolor sordo en la parte inferior del abdomen. Las deposiciones eran escasas y de color negro. Al principio, los médicos decidieron que se trataba de las consecuencias de muchos años de ayuno y consumo excesivo de vino con vinagre. Se le recetó reposo, leche hervida con miel y fricciones con aceite de ajenjo. Pero el dolor se intensificó. En marzo, el Papa dejó de levantarse de la cama. Empezó a adelgazar, de forma antinatural, brusca, con pérdida de masa muscular y de líquidos. La piel se volvió amarillenta, como pergamino, y alrededor del ano se formaron úlceras sangrantes. El sirviente Alberico, al que se le permitió cuidarlo, escribió en sus notas personales: cuando lo levanto, silba de dolor. El cuerpo está frío, pero entre las piernas hay calor y vapor. La temperatura de la habitación cambiaba constantemente. El médico Lambert exigió que se le aplicara urgentemente una decocción de manteca de cerdo con ruda y pepino, pero los camareros se negaron. Su santidad no acepta procedimientos que huelan a carne. En abril se le abrió una fístula en la parte inferior del abdomen. De ella salía un pus amarillento. Uno de los escribas describió cómo, por la noche, al cambiarle la ropa, una larva húmeda se arrastró por el muslo del pontífice. Nadie lo creyó, hasta que hubo decenas. Aparecían bajo la piel, en el ano, en las grietas de la cintura. Todos los que lavaban el cuerpo se quejaban del hedor que emanaba de dentro. Uno de los hermanos abandonó los hábitos y se marchó diciendo: allí no vive él, allí vive lo que se lo come. Al mismo tiempo comenzaron los disturbios en la curia. El cardenal Giovanni afirmaba que el pontífice estaba poseído. Lo apoyó el arzobispo Arellata, que insistía en leer un exorcismo especial. Pero el médico Lambert escribió en una denuncia: no es el diablo, es muerte intestinal, úlceras con pus, mucosidad maloliente, sudor abundante y ruidos en el estómago. Se prohibió a los médicos utilizar hierro. En su lugar se recetaron oraciones y fricciones con mirra. En mayo, Silvestre ya no hablaba. Solo movía los labios. De su boca salía saliva negra. Los sacerdotes que permanecían a su lado notaron que el rostro del Papa había cambiado. Las mejillas se le hundieron, las pupilas se dilataron. Los labios se agrietaron y las mejillas se cubrieron de manchas, primero amarillas y luego rojas. Pero lo más espantoso era la zona alrededor del ano. Allí, la piel se había reventado. Las úlceras se fundían en un gran orificio sangrante. De allí salían gusanos, cada noche, bajo las sábanas, por el suelo, por las rendijas. El Papa gemía. A veces casi cantaba. Su voz sonaba ronca, con jadeos, como si inhalara pus. Uno de los monjes dijo: está rezando, pero no a Dios. Esa misma noche, encontraron al monje muerto en su celda. En su cuello había una marca de un cinturón. Oficialmente fue un suicidio. A mediados de junio, el cuerpo ya no era el del Papa. Estaba hinchado, se movía, se mojaba y crujía. El sirviente que cambiaba la cama escribió: está cubierto de mucosidad.
La sábana se le pega. Cuando la arrancamos, se oye un sonido como si se rompiera piel hervida. Los médicos insistieron en amputar parte de la carne, pero los cardenales lo prohibieron. En el informe de Lambert, debajo de la piel hay un vacío. Es como si los órganos se hubieran secado o disuelto. No sabemos cómo alimentarlo. Todo lo que sale es agua maloliente. Para el solsticio de verano ya circulaban rumores en el Vaticano. El Papa se está descomponiendo. Algunos afirmaban que su cuerpo estaba castigado, otros que había tocado libros prohibidos. Una de las sirvientas, Leticia, dijo: «Llevaba pudriéndose desde febrero. Ahora solo es un caparazón. Los gusanos lo conocen mejor que nosotros». Cuando apareció el olor en la corte, lo achacaron a las alcantarillas. Pero cuando las ventanas se empaparon de condensación y las paredes se volvieron pegajosas, uno de los oficiales de la guardia exigió que se permitiera entrar al Papa, a un médico independiente. Este fue el hermano Teodoro, boticario. Examinó el cuerpo y escribió en su informe: «El ano está completamente destruido. De él sale no solo pus, sino también una sustancia con restos de pelo y restos de comida no digerida. Es posible que se trate de una putrefacción completa del recto. Estamos al borde de la descomposición». Más tarde no encontraron a Teodoro, solo sus notas, manchadas de cera y sangre. En ellas se leía brevemente: «No está muerto, no está vivo, es un hogar para otros». Los sirvientes que estaban de guardia en la puerta de los aposentos papales durante la segunda semana de mayo notaron que, al caer la noche, el aire se volvía más pesado. El olor no provenía de la comida ni de los ungüentos, sino del propio cuerpo, especialmente de la zona cubierta por vendajes húmedos. Los informes de la oficina del hospital decían: «La humedad aumenta, el líquido se filtra a través de los tejidos y se extiende por todo el perímetro de la cama». Uno de los médicos informó: «Cuando le quitamos la túnica inferior, la parte inferior del cuerpo ya parecía carne gris sin integridad. Al tacto era blanda, los dedos se hundían en ella». Entonces se tomó la decisión de no levantar el pontífice, ya que el cuerpo no soportaba los movimientos. Los esclavos del hospital asignados a su cuidado hablaban de crujidos bajo la piel, como si se estuviera rompiendo desde dentro. Uno describió que, al girarlo, la nalga derecha emitía un sonido similar al crujido de la piel seca, y debajo del vendaje había ampollas con pus. Estallaban solas. No daban tiempo a cambiar los vendajes. Durante la noche se empapaban tanto que dejaban manchas en las tablas del suelo. Al tercer día después de Pentecostés, uno de los diáconos, al entrar para el último rito, salió y se desmayó. Lo sacaron y en el informe del capellán se anotó: «Había vapor en la habitación y algo se movía cerca de los pies del pontífice». Entonces se permitió ventilar por primera vez, pero al abrir las contraventanas, descubrieron que la tela interior que colgaba del marco estaba cubierta de una mucosidad negra. La quitaron y la quemaron. Se quemaron incienso y incensarios por las paredes. No sirvió de nada. El olor se volvió picante, empalagoso, como vino agrio mezclado con carne caliente. Nadie lavó al padre. En los documentos se indica claramente: «Solo el hermano Milonio toca el cuerpo. Se le ha quitado la piel de los dedos índice y medio de las manos». Milonio era sordo y casi mudo, por eso le permitieron entrar. Más tarde, en sus notas, dibujó esquemáticamente el contorno del cuerpo y escribió algunas anotaciones: «El vientre como una vasija, el ombligo desaparecido, en su lugar una hendidura por donde entra el frío. La entrepierna hinchada pero sin forma. Del ano sobresalen anillos que no parecen intestinos, sino piel lisa, como crías de serpiente». El clérigo del Archivo Vaticano comenzó a discutir el cierre de las crónicas. El secretario del cardenal de Lora informó en una carta:
Si en el futuro se abren las crónicas, se deben excluir todas las menciones de la putrefacción. Que la muerte sea rápida, justa, en oración. Todo lo demás, al fuego. En respuesta se le indicó: ya se ha escrito demasiado. Los sirvientes hablan, los sirvientes oyen. Entonces comenzó una campaña de intimidación. Todos los que entraban en las habitaciones eran obligados a guardar silencio bajo pena de excomulgación. 2 fueron excomulgados, ambos desaparecieron. Uno fue encontrado en el Tíber. A principios de junio, la parte inferior del cuerpo del Papa ya no daba señales de vida. No reaccionaba al tacto, no se mantenía el vendaje y de la piel salían gotas de pus. Los médicos discutían si cortarlo o dejarlo. Se propuso un método de compresión del cuerpo con hielo, pero el Vaticano lo rechazó. El cuerpo del ungido no se comprime ni se congela. Entonces solo quedaba cambiar los vendajes. Cada día los quemaban. Cada noche subían de la cocina subterránea recipientes con vinagre y aceite. Cada noche los hermanos se tapaban la nariz con las mangas, pero aún así enfermaban uno tras otro. Sarpullidos, debilidad, sangrado de las encías. Comenzaron a circular rumores. Uno de los capellanes escribió en su diario: no lo vi, pero lo oí. Por la noche el cuerpo emitía sonidos, no gemidos ni susurros, sino un sonido como si algo se moviera lentamente a través de la piel vacía. Después de eso, lo trasladaron a otro puesto. Otro hermano describió en una carta: vi cómo se hinchaba la piel del abdomen y luego salía de ella un fino chorro parecido a un gusano. Se retorcía como si buscara una salida. La carta fue destruida, pero los rumores se multiplicaban. El Papa estaba pariendo gusanos. Los gusanos eran una maldición. El cuerpo no moría, sino que vivía una segunda vida. El sirviente Girolmo, que hacía guardia por la noche, escribió en una nota personal: segundo día junto al lecho papal. Oigo cómo respira, pero no con el pecho. Algo se mueve en la parte inferior del abdomen. El vendaje está mojado y el suelo debajo también. Cuando intenté limpiarlo, salieron 3 anillos blancos de un pliegue. Pensé que eran dedos de un niño, pero no tenían huesos. Luego desaparecieron. Esta nota fue encontrada junto a él después de su muerte. Murió asfixiado. Se tapó la boca con un trozo de tela empapado en opio. A finales de junio ya no se le llamaba por su nombre. En los documentos pasó a ser su silueta o simplemente el cadáver. Incluso los cardenales evitaban su nombre. Las cartas comenzaban con la frase: en cuanto a esos aposentos, o en relación con la parte oriental del palacio. Los documentos oficiales se rellenaban sin firmar. Solo en un informe del inquisidor Malducci se conserva una anotación: no ha muerto. Está pasando. ¿A quién? No lo sé. Pero su cuerpo es un recipiente, y el recipiente vaga. Cuando uno de los médicos, el hermano Tiburcio, sugirió coser las heridas del abdomen, el arzobispo respondió: ¿has visto coser la podredumbre? La sutura se romperá y saldrá todo lo que contiene. Entonces comenzaron a aplicar miel y cera. No sirvió de nada. El vientre se rompió definitivamente, como pan agrietado. Debajo había un tejido rosado y blando, como hígado cocido. Encima había una capa viscosa. De la viscosa salían gusanos. De los gusanos salía un hedor. En la 4ª semana de junio entró en la habitación un guardia encargado de vigilar la entrada por la noche. Se quedó dentro 8 minutos. Cuando salió, temblaba. No hablaba. Solo escribió: él mira. Sin ojos, pero mira. Al día siguiente se ahorcó. En su cuerpo encontraron úlceras en el pecho, la ingle y la nuca. Los médicos dijeron que no era una enfermedad. Era contacto con lo invisible. Después de eso, cambiaron la guardia. Ahora solo lo vigilaban ancianos, mudos o casi ciegos. Uno de ellos murió 5 días después. Antes de morir,
Susurraba en sueños. Pide que abran. Los sirvientes ya no lo llamaban por su nombre. En los informes pasó a ser el que respira pus. Los documentos de la Cancillería Apostólica llegaban con la indicación: no firmar. El cuerpo, según las últimas descripciones del médico Tomasino, no tenía parecido anatómico con un ser humano, pero conservaba signos de vida en la parte central del abdomen, a juzgar por la humedad de los tejidos y la reacción al movimiento del aire. Nadie más lo tocaba directamente. Incluso para cambiar las sábanas se utilizaban pinzas, cucharas de madera y rascadores de hierro, que luego se sacaban en cubos cerrados y se quemaban. El olor ya no se percibía solo en el palacio apostólico, sino que se extendía por los pasillos de la Sagrada Congregación e incluso llegaba a la sacristía de la Basílica de San Pedro. Uno de los diáconos que llegó al servicio describió que le oprimía el pecho como por vapores de mercurio, y se le llenaron los ojos de lágrimas al instante, como si estuviera sobre un caldero con cadáveres. El arzobispo Ferrer abandonó Roma, dejando en su celda una nota: no siento la muerte en el aire, sino una maldición. Fue sustituido por un obispo más joven de Spoleto, pero éste desapareció a los 3 días. Los sirvientes decían que había entrado en las habitaciones papales con un incensario y había salido sin él, vestido con una sotana empapada en algún líquido. Al día siguiente encontraron su cuerpo bajo la columnata, con la lengua negra y los dedos retorcidos. Por orden del cardenal Bonelli, todas las puertas del ala este fueron blindadas con hierro. Las paredes se limpiaron con vinagre, pero la mucosidad seguía apareciendo, en gotas, como sudor, del viejo mármol. Mientras tanto, en las calles de Roma se extendió el rumor: está vivo porque tiene al diablo dentro. Los vendedores de velas se negaban a suministrar cera al Vaticano, y las monjas del convento de Santa María se marcharon a Nápoles, dejando en la iglesia una nota: no pisaremos la tierra donde se pudre el pastor. Pero el cuerpo seguía descomponiéndose. El sirviente de Salvatore, que cambiaba personalmente los vendajes del pecho, confesó más tarde, bajo tortura, que las entrañas comenzaron a salirse al girarlo. Describió cómo, de la zona entre las costillas, debajo del esternón, salió algo gris, como una papilla con huesos, y se movía dentro. 2 días después vomitó una masa negra y murió gritando: respira a través de mí. El pasillo que conducía a las habitaciones papales fue clavado con clavos. Ni los guardias ni el clero volvían a entrar allí. Solo se permitía la entrada a 3 personas: el cirujano y 2 niños silenciosos, encargados de recoger las secreciones y tapar las grietas de las paredes. Uno de ellos desapareció. El segundo perdió el habla. Cuando intentaron interrogarlo, escribió en una pizarra: él mira a través de sus entrañas. Sylvester ya no se movía, pero los tejidos de su cuerpo seguían moviéndose. En el interior del abdomen se sentía una pulsación. A veces se extendía al muslo, subía y comenzaba a salir mucosidad de las cuencas de los ojos. El sirviente de Guido afirmaba que el cráneo crujía como si algo rozara hueso contra hueso en su interior. Los médicos no encontraban palabras. Uno de ellos escribió: la descomposición es tan viva que surge la duda de si se trata de una nueva forma de existencia. La noche se convirtió en un auténtico horror cuando las ratas comenzaron a reunirse en las puertas. Se rascaban, se sentaban en filas y aullaban. Uno de los sacerdotes les echó agua hirviendo, pero no huyeron. Entonces comenzaron a dispararles, pero a la mañana siguiente los roedores muertos yacían de nuevo bajo las puertas, y entre ellos se movían las larvas. Eran las mismas que antes habían extraído del cuerpo del pontífice. Se ha convertido en fuente de vida y muerte, escribieron en una nota para el Consejo de Cardenales. El cardenal Merini, que presidía la reunión secreta en la cripta, declaró:
No estamos perdiendo el poder por la muerte, estamos perdiendo el poder porque tenemos miedo de llamar a la muerte por su nombre. Propuso reconocer oficialmente la muerte del pontífice, pero el cardenal Lorenzini se negó. El cuerpo no ha sido entregado a la tierra, por lo tanto el espíritu todavía está con nosotros. Y entonces decidieron, había que trasladar el cuerpo. Al principio solo a las habitaciones inferiores, pero cuando 4 novicios intentaron levantar el cuerpo, uno de ellos gritó, «La carne se desmorona, las manos se desprenden de los huesos». Otro perdió el conocimiento por el hedor. El tercero salió corriendo llorando. Quedó uno solo, en silencio, que luego escribió, «Ya no pesa nada, pero la carne no está muerta. Vibra». En ese momento estalló una úlcera en la parte inferior del abdomen. Cubría el muslo y la ingle, y llevaba una semana supurando. Cuando reventó salió un ovillo, denso como un ovillo de intestinos, pero con movimiento. Todos los que estaban cerca quedaron cubiertos de salpicaduras. A 2 de ellos se les desprendió la piel de las manos. Este suceso fue decisivo. A la mañana siguiente el cardenal Bonelli ordenó que no se le mueva, que se quede donde está, pero que su habitación se convierta en su tumba. Durante todo el día los guardias tapiaron las puertas. Desde dentro se oía un jadeo, como una respiración. Luego, silencio. Pero al amanecer, la pared se oscureció. A través de una grieta se asomó el pus. La sellaron con cera, pero el sudor seguía goteando del techo. Pronto comenzaron a morir los sirvientes, uno tras otro. Todos presentaban los mismos síntomas: úlceras en descomposición, oscurecimiento de la piel, gusanos en el vómito. El arzobispo de Treviso lo llamó castigo por el miedo. El obispo de Rávena envió una carta. Si la podredumbre del pastor es contagiosa, perderemos todo el rebaño. Pero no hubo respuesta, porque en el Vaticano ya nadie escribía. Tercera semana tras el aislamiento. El Papa ya no se mencionaba en la liturgia. Su nombre fue borrado de los sermones. Los bibliotecarios quemaron los documentos que contenían su firma. En los tapices, la imagen de Silvestre fue cubierta con tela. Oficialmente el pontífice aún estaba vivo. Extraoficialmente era una maldición. Cuando llegó a Roma el informe de los sacerdotes florentinos sobre un olor que recordaba a la muerte de los ángeles, había pasado exactamente un mes desde que se habían tapiado las habitaciones papales. La gente de los alrededores comenzó a enfermar. A una mujer que vendía pescado en la plaza de San Pedro se le murieron las uñas. A un niño que llevaba agua a los guardias se le cayó la mitad de los dientes en 3 días. Un aprendiz de boticario que se echó vinagre en la nariz perdió la vista. Nadie relacionaba directamente estos hechos con el cuerpo del pontífice, pero tampoco nadie lo negaba. El olor llegaba incluso al tejado de la catedral. Cubrieron la cúpula con una tela impregnada en resina. La renovaban cada mañana. No servía de nada. Redujeron los servicios a 15 minutos. La gente permanecía de pie con la cabeza cubierta con sacos. El coro cantaba desafinado. 3 cantores se pelearon junto al altar, acusándose mutuamente de herejía. Uno gritó, «Habla desde la tierra, mueve la pared». En la segunda semana de marzo apareció una grieta en el ala tapiada. De ella salió un torrente de vapor cálido, viscoso y maloliente. Los guardias abandonaron sus puestos presa del pánico. La cera aplicada en las juntas de la pared se derritió. De debajo de la piedra salieron gusanos. El cardenal Lorenzini ordenó inspeccionar el pasadizo. Enviaron a un médico, el mismo que antes había descrito las entrañas del pontífice como de respiración lenta. Regresó en silencio. 6 horas después, se suicidó. Entonces se reunió un consistorio secreto. «No podemos seguir ocultando esto», dijo el cardenal Bonelli. «Si la podredumbre es más fuerte que la piedra, es más fuerte que el sacerdocio. Debemos informar a los fieles».
murmuró el archidiácono de Arezzo. Que sirva de advertencia. No, objetó el prefecto Capri. No es muerte, es contagio. Si reconocemos la muerte, reconocemos que la iglesia es vulnerable. Mientras tanto, empezaron a salir ratas de la grieta. Avanzaban lentamente, una tras otra, algunas sin ojos, otras con el vientre hinchado, del que brotaba algo. Una de ellas murió en el pasillo y de su boca salió un trozo de carne. La gente huyó. Solo quedaron los guardias. Se les ordenó permanecer sin armas y sin máscaras para mostrar fuerza. Esa noche murió otro cardenal, asfixiado. Tenía la cara hinchada y la lengua fuera de la boca, como un pontífice. No le hicieron la autopsia. Lo enterraron sin funeral. Al mismo tiempo, el cuerpo de Silvestre seguía tendido sobre el mármol. Según el último testigo superviviente, estaba hinchado como un saco de aire, pero se agrietaba por todas partes. De las grietas salían burbujas en cuyo interior se movían gusanos. Un sirviente intentó limpiar el líquido, pero el trapo se quemó como si fuera ácido. Él mismo quedó ciego. Uno de los médicos lo describió así. La piel parecía papel pergamino enmohecido, pero respiraba. Los ojos se habían salido de sus órbitas, pero éstas estaban infectadas. Las úlceras se habían abierto hasta tal punto que el abdomen se había hundido por completo. Los órganos no se sostenían, se deslizaban hacia abajo. Algunos seguían latiendo. El problema era que nadie sabía cuándo había muerto. El corazón no latía, pero las venas estaban calientes. No había signos de rigidez cadavérica, y aunque el cráneo estaba fracturado, se oía un crujido en el interior. El obispo de Capua escribió en una nota privada: «Si reconocemos su muerte, será el fin del sacerdocio. Si no lo reconocemos, nos devorará por dentro». Fue entonces cuando se tomó la decisión: llevar a cabo el rito de purificación. Al amanecer se reunieron 19 personas, sacerdotes, cirujanos, monaguillos, todos con máscaras, vestidos con ropas rasgadas y con el rostro cubierto. Los encerraron dentro. Les dieron 3 días, pero nadie salió. Al cuarto día taparon las paredes con tablas. Al quinto, todo quedó en silencio. Solo en los informes se decía: la pared está cubierta de una sustancia negra. La piedra se ha derretido. El suelo se ha hundido. Una semana después comenzaron los terremotos. Leves, pero regulares. El suelo bajo la catedral comenzó a hundirse. Aparecieron grietas en las criptas. En los sótanos se percibía un olor. De las estatuas manaba un líquido. La gente decía: se está pudriendo a través de la iglesia. Entonces se reunió la última consistencia. Allí se decidió ocultar el nombre, quemar los registros, denegar el entierro, convocar elecciones para un nuevo pontífice, sin anunciar la muerte del anterior. Desde entonces no se volvió a mencionar a Silvestre. Su imagen fue borrada de las paredes. Nunca se construyó la tumba. Su cargo, formalmente, nunca terminó. Su habitación sigue tapiada. Los sirvientes que sacaban la cera de allí murieron más tarde, todos ellos por úlceras purulentas y gusanos en el intestino recto. En las cartas de los embajadores alemanes se dice: Roma tiembla por el hedor, pero nadie pronuncia su nombre. Rezan sin Santo Padre, rezan con miedo. Uno de los antiguos archiveros, al morir, escribió: el cuerpo se ha desintegrado, pero la voz permanece. Oímos cómo pide perdón,